Hola, docente Norberto. Nuestro grupo está representado por Heidi Michel Centeno Gamarra, Rosángel Chaparro Salcedo y Karina Alexandra Vázquez Ruiz. Y les hablaremos sobre las elasticidades. Tenemos nuestro ejercicio asignado que es el C04 en nuestro libro, en el que nos pide realizar dos ejercicios con dos diferentes fórmulas o elasticidades. La primera sería la elasticidad de arco, en la que esta nos dice que es una medida que se utiliza para calcular la sensibilidad de la cantidad demandada o la cantidad ofrecida de un bien ante cambios en su precio, utilizando dos puntos en la curva de demanda u oferta. Ahora les voy a mostrar la fórmula. Tenemos que tener en cuenta que la elasticidad de arco tiene que ver con la elasticidad de precio-demanda, ya que ellas dos son las únicas que en su fórmulas tienen un menos o un negativo. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejarla. Entonces, hacemos corchete, o orejita con orejita, o arriba con abajo. Entonces, este multiplicado por este, y el de atrás, este multiplicado por este. Siempre con el signo negativo. Entonces, colocamos el signo negativo y va la cantidad de Q por la sumatoria de P. Algo importante. En la elasticidad de arco, este símbolo significa suma, la sumatoria. Entonces, nos quedó la primera con cantidad de Q por la sumatoria de P, que sería la sumatoria de precios. Luego, la de abajo sería la cantidad de P, cantidad de precios, por la sumatoria de las cantidades. Ahora, seguimos despejando y lo mismo, colocamos el negativo. Ahora, como es variación de Q, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Despejarlo. Entonces, eso va a ser menos Q o la cantidad de Q menos Q por la sumatoria de P más P, que ya ahorita en el ejercicio les enseñaré cómo es. Y lo mismo en la parte de abajo. Entonces, eso sería lo esencial y lo importante para poder resolver algún ejercicio o algún problema que nos estén pidiendo. Buenas noches, mi nombre es Rosángel. Les hablaré del uso de la elasticidad de arco. La elasticidad de arco es útil para analizar cómo afectan los cambios de precios a las decisiones del consumo, estimar ingresos y costos en función de cambios en el precio y tomar decisiones sobre precios y producción en las empresas es algo muy importante. Elasticidad de demanda. Esta mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien o servicio en función de los cambios en su precio. Hay productos que son muy sensibles a cambios del precio, es decir, las personas son muy sensibles a los cambios en el precio. Cuando son muy altos, ellos dejan de comprar, pero cuando son muy bajos, ellos llegan a comprar mucho en cantidad. Uno de los usos de la elasticidad de demanda son medir la relación entre el precio y la demanda, cómo los cambios en uno afectan a los otros, cuando los precios suben y cuando los precios bajan. Y la otra es analizar cómo reaccionan los compradores y los vendedores en variaciones en cambio de su precio. Listo, acá nos encontramos con nuestro ejercicio que es el C04 de nuestro libro en el que vamos a leer. Dice, la elasticidad de arco cuando es posible con base en los siguientes datos. Como bien expliqué, fue la primera elasticidad. Entonces tenemos los precios de X, que es 1.50, 1.75, 1.75 y 2.00. El precio de Y, que es 2.00, 2.25, 2.50, 2.50. Y la demanda de X, que es 500, 550, 600 y 550. Nuestro primer problema o nuestro primer ejercicio nos dice, calcule donde sea posible la elasticidad de arco de la demanda del bien X con relación a su precio. Explique su significado. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder realizarlo. Y en la otra diapositiva va a estar el ejercicio B, que sería calcule donde sea posible la elasticidad cruzada de X con relación a Y y explique su significado. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta. En la primera o en la A nos están pidiendo que calculemos la elasticidad de arco. Tenemos que utilizar la fórmula de arco, de punta de arco. Y en la B nos está pidiendo calcular la elasticidad de cruzada. Y esa es con la fórmula que ya mi compañera la explicó. Ahora sí. Vamos a desarrollar el primer ejercicio que sería el punto A, donde nos pide calcular donde sea posible la elasticidad de arco de la demanda del bien X con relación a su precio y explique su significado. Entonces, vamos a empezar con
sabiendo que tenemos que utilizar nuestra fórmula de elasticidad punto de arco, que sería esta que fue la que yo expliqué. Y vamos a empezar con lo primero, guiándonos de nuestro cuadro. Entonces, vamos a empezar primero con el precio de X, PX, que es este mismo. Entonces, de PX va de 1.50 o de 150 a 1.75. Y luego vamos a hacer el de QX o nuestra cantidad de demanda, que sería de 500 a 550. Ahora, tenemos en cuenta nuestra fórmula, ya despejamos esa parte y esta. Vamos a tomar los datos de la tabla. Entonces tenemos que las cantidades de Q sería 550 menos 500. Yo lo estoy haciendo así para hacerlo más corto el video. Ya tengo ahí toda la solución. Entonces nos da un valor de 50. La cantidad de P es 1.75 menos 1.50, que eso nos da un resultado de 0,25. Y la sumatoria de Q, que sería 500 más 550, la sumatoria de P, que sería el precio de 1.50 más 1.75. Ahora sí vamos a reemplazar la fórmula. Vamos a hacer esto aquí. Entonces empezamos con la elasticidad a punto de arco, reemplazando. Entonces la primera cantidad de Q, nuestra primera cantidad de Q es 550, menos nuestra segunda cantidad de Q, que sería 500. Eso lo encerramos en paréntesis para hacerlo paso a paso. Vamos por corchetes, listo. Entonces, por la sumatoria de P o de precio. ¿Cuál es la sumatoria de precios? Fácil, la tenemos aquí. 1.50 más 1.75. Acá ya está resuelta. Ahora, la parte de abajo, la cantidad de P. Entonces, ¿cuáles son las cantidades de precio? 1.75 menos 1.50. Listo, aquí la tenemos. Colocamos lo mismo. Por la sumatoria de Q. ¿Cuál es la sumatoria de Q? 500 más 550 y acá nos da el resultado. Y lo colocamos acá. Luego, ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso es resolver las operaciones. Entonces, nos queda que la elasticidad de punta de arco nos quedaría de la siguiente manera. 550 menos 500 da un total de 50. Por 1,50 más 1,75, eso nos da un total de 3,25. Como les digo, acá ya está todo resuelto. Ahora, la parte de abajo, 1,75 menos 1,50 nos da un total de 0,25. Por 500 más 550 nos daría 1050. Entonces, ¿qué realizamos acá ahora? Lo mismo, seguimos con el negativo porque no se les puede olvidar lo negativo. Entonces, nos quedaría 50 por 3,25 nos daría un total de 162,5. Acordémonos de utilizar los decimales. Y ahora el 0.25 lo multiplicamos por el que está al lado, que sería 1050. Y eso nos da un resultado de 262,5. Ahora, este resultado lo que vamos a hacer es dividirlo. Entonces, al dividirlo nos daría la respuesta final, que sería menos 0,19. Me fui un poquito. Ahora, también les quiero aclarar que cuando alguno de ellos es negativo, el resultado siempre va a ser positivo, porque acuérdense que menos por menos es más. Pero en este caso es negativo porque es por la fórmula, porque ninguno de los resultados en la multiplicación nos dio negativo. Entonces, sabemos que la demanda es inelástica cuando el resultado es menor a 1. Y esto nos dio que es menos 6, menos 0,19, 619. Entonces, tenemos que la elasticidad de punto de arco es igual a menos 0,619 y expliquemos su significado, que ya lo dije, eso sería la demanda inelástica. Como nuestro segundo momento vamos a tener dpx, que sería 1,75 a 2,0 y las cantidades de demanda de x sería de 600 a 550. Ahora vamos a sacar los datos para poder sustituirlas en las fórmulas. Entonces tenemos que las cantidades de Q sería 550 menos 600, sacándola de aquí, perdón, de aquí, de la tabla, y las cantidades de P, que sería el precio, sería de 2,00 menos 1,75. La sumatoria de Q sería 600 más 550 y la sumatoria de P sería de 1,75 más 2,00. Ahora,
Vamos a sustituir en la fórmula, como bien sabemos ya, como ya conocemos, entonces vamos a primero a colocar las cantidades de Q, que ya las tenemos acá, que sería 550 menos 600 multiplicado por la sumatoria de P, que sería 1,75 más 2,00. Ahora, a la parte de abajo, las cantidades de P, que sería 2,00 menos 1,75 multiplicado por la sumatoria de Q, que sería 600 más 550. Ahora vamos a resolver esta operación y nos quedaría que 550 menos 600 nos daría un total de menos 50 por este resultado del de acá, que sería 3,75, y lo de abajo lo mismo. Este menos este nos daría un resultado de 0,25 multiplicado por 600 más 550, que nos daría 1150. Ahora, lo que les decía en la parte de atrás, este y este son negativos. El resultado siempre va a ser positivo porque menos por menos da más. Ahora, esto multiplicado por esto me daría 187,5. Y esto multiplicado por esto me daría 287,5. Pero al dividir esto no podemos colocar el negativo porque ya lo extraímos. Entonces nos dividimos 187,5 entre 287,5. Eso nos daría un total de 0,652. Ahora, la elasticidad de punto de arco nos daría que 0,652 el valor positivo por dólar negativo, o sea, estos dos, pero aún así sigue siendo inelástica porque está por debajo de 1. Según el punto B, nos dicen que tenemos que sacar la elasticidad cruzada respecto a X. Entonces, según la fórmula, la tabla anterior, sacamos estos valores que son de los primeros y segundo momento, fila 1 y fila 2. Entonces, respecto a esto, ya cuando tengamos esta tabla, sacamos la fórmula de la elasticidad cruzada, que sería Qx menos Q menos 1 sobre Qx menos 1 sobre Py menos Py menos 1 sobre Py menos 1. Entonces, hacemos la ley de la oreja y nos da este valor. Luego de esto, miramos qué datos nos dan. Qx vendría siendo actual y Qx menos 1 vendría siendo anterior. Entonces ya por medio de esto hacemos una sustitución que sería reemplazar los valores. Entonces, Qx sería 550, entonces es el primer valor que colocamos aquí. Menos 500, que sería el antes, que está aquí, lo colocamos acá. Entonces primero sacamos estos dos valores que nos dan un resultado de 50 por 2.0, que es el precio anterior. Entonces lo mismo hacemos con los valores de abajo. 2,5, que es el actual, menos 2.0, que es el anterior, por 500, que es la demanda, que es la anterior. Entonces nos da, primero hacemos esto, que nos da un valor de 0,5 por 500, que nos da un valor de 1,25. Eso nos da un igual a 0,8, que es un bien sustituto, o sea que sigue siendo rentable. Vamos a realizar el punto B del segundo momento, en el cual nos brindan unos datos en el cual nos indican las cantidades actuales y los precios actuales, y nos brindan las cantidades anteriores y los precios anteriores. Esta es la fórmula. Lo que realizamos es reemplazar o sustituir, en la cual decimos que 600, que es la cantidad actual, menos 550, que son las cantidades anteriores, por el precio actual. Luego lo dividimos en el precio anterior menos el precio actual. Y luego eso nos brinda un resultado que nos dice que este resultado, que es 50, y este resultado, que es 0,25, luego lo vamos a multiplicar por el precio y las cantidades que anteriormente mencioné, nos va a dar un resultado, ¿sí?, realizando la división, y este resultado nos da 0,818, lo que nos indica que como es mayor a 0, es un bien sustituto. Y esa sería nuestra terminación de la explicación del ejercicio C04 de nuestro libro Elasticidades. Gracias.